Ahí está. Correcto. Pues nada, si os parece, empezamos. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Tenemos hoy la gran suerte de estar aquí con Carlos Aguilera, que además ha sido un acérrimo seguidor de la mayoría de encuentros de Ripapa. Y además hoy tenemos la gran suerte de que hoy va a ser él del quien vamos a aprender. Eh, como hemos organizado esta actividad, por un lado yo voy a hacer una breve presentación, tengo el honor de presentar a Carlos, van a ser 2, 3 minutos. Luego Carlos va a hacer una exposición del tema de hoy, que es gestión aplicativa del clima organizacional, que va a durar aproximadamente unos 50 minutos aproximadamente. Si os surgen preguntas, dudas que queráis hacer, lo mejor es que lo vayáis tomando nota en el chat y luego nosotros ya al final, si podemos, iremos respondiendo, principalmente Carlos, ¿no? A todo lo que se vaya compartiendo y si no, haremos una compilación de lo más importante. Pensad que, como ya sabéis, la, la, el encuentro esto se está grabando, ¿vale? Ya sabéis que al cabo de unas 48 horas se colgará tanto en el grupo de YouTube como en otros medios. Por lo tanto, aquellos de vosotros que podáis estar, estupendo, y los que no, siempre hay una opción a posteriori para en cualquier aspecto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo ya sin demorarme más empiezo a hacer esta breve introducción de Carlos, ¿vale? Sabéis que Carlos es psicólogo por la Universidad de Chile. Está diplomado en gestión del cambio por la Universidad del Desarrollo, también de Chile, y es máster por la California State University. Tiene varias certificaciones, una de ellas es en indagación apreciativa y liderazgo apreciativo, otorgada por la Corporation for Positive Change, en la cual estaba como mentora Diane Whitney, que sabéis que es una de las madres de la psicología positiva, de todo lo que es la indagación apreciativa. Luego, otra de sus certificaciones es el liderazgo situacional, cultura de la excelencia, equipos de alto rendimiento por The Ken Blanchard Industries. Eh, es consultor experto en desarrollo de personas, equipos y organizaciones, académico en posgrados en diversas universidades chilenas, y lo que hoy nos va a compartir es toda su experiencia práctica o aplicada en todo lo que es el desarrollo que él ha ido realizando, programas de desarrollo, de cultura y de todo, en todo lo que son organizaciones públicas o privadas. Si os parece, cedo la palabra a Carlos, con muchas ganas hoy de escucharlo. Sí que os pedimos, os recordamos que pongáis en silencio para que nos escuchen temas de fondo. Él hace toda una presentación, dudas que tengáis, vais poniéndolas en el chat y no os preocupéis que tendremos un tiempo para poder preguntar, hacer ápice a temas concretos que tengáis. ¿De acuerdo? Pues cedo la palabra a Carlos. Muchas gracias, Carles. Muchas gracias por la presentación. Hay una breve síntesis de mi experiencia también en la presentación que va a quedar grabada. Y al pie de ello, abajo a mano derecha, están los datos por si alguien quiere ubicarme en algún momento. Está el sitio web de nuestra empresa, Gestar. Está el número de teléfono que puede ser utilizado como WhatsApp también. Y están otros antecedentes míos en LinkedIn que pueden encontrar si es que les interesa. Pero esto no es lo relevante es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy en materia de clima organizacional. Esta es la agenda para el día de hoy. Tal como lo dijo Carles, yo voy a hacer una presentación de unos 45, 50 minutos, de forma tal de que esto fluya de manera extendida hasta el final, de manera tal que yo pueda a continuación responder preguntas que ustedes hagan a través del chat. Esto es importante porque Carles va a estar tomando nota de las preguntas que vayan surgiendo y al final él va a hacer las preguntas y yo voy a intentar responderlas. Obviamente voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Con esta agenda nos vamos a meter en el tema de clima. Es curioso el tema de clima. En este momento Chile está siendo afectado por un frente de mal tiempo. Hay mucha gente en el sur que está sufriendo mucho. Hay gente que ha tenido inundaciones severas en sus respectivas ciudades, las casas inundadas, y eso es verdaderamente lamentable.
y nosotros vamos a estar hablando de clima en términos específicos de clima organizacional, pero yo quería de todas maneras hacer referencia a este fenómeno porque es un dolor a nivel nacional que tenemos en este momento. Y si hablamos de clima, vamos a tener que revisar un poco qué es lo que eso significa. Pero antes de eso, a mí me gustaría contarles a ustedes cuál es el origen de esta presentación. RIPAPA es la Red Iberoamericana de Practicantes y Académicos del Paradigma Apreciativo. Y sostenemos reuniones periódicas, mensuales, y cada una de estas reuniones es un verdadero estímulo en donde ustedes no tienen idea cómo se estimula la creatividad, cómo se intercambian ideas, cómo se intercambian experiencias. Ha sido muy enriquecedor, muy entusiasmador para efectos de compartir personas que tienen distintas nacionalidades, pero un foco común en el enfoque apreciativo, en el paradigma apreciativo. Dentro de estas reuniones apareció la invitación a integrar la academia y la práctica, que yo creo que es una característica diferenciadora de RIPAPA, en el sentido de que efectivamente hay personas de sólida formación académica que practican la docencia, la investigación en universidades de prestigio, y por otra parte estamos nosotros quienes practicamos a través de la consultoría el enfoque o el paradigma apreciativo. Y esta integración ha sido muy enriquecedora. A partir de eso surgió la idea de compartir un modelo original que está basado en años de experiencia en consultoría, específicamente en estudios de clima organizacional, y que para mí ha sido producto de un desarrollo, no sin algunas noches de insomnio también, algunos quebraderos de cabeza, pero que me han permitido elaborar algo que yo quiero compartir con ustedes. Ahora, el enfoque que yo les voy a presentar tiene ciertos fundamentos que están apuntando críticamente a lo que clásicamente ha sido las mediciones de clima organizacional. Por lo tanto, voy a partir por ahí. Voy a partir por una revisión de lo que es el concepto de clima, de manera tal de que nos vayamos aproximando al concepto de clima organizacional y podamos entender estos fundamentos críticos. El clima tiene características particulares, es decir, uno puede preguntarse cómo está el clima en México, en Estados Unidos, en España, en Chile, en Perú, en Argentina, y vamos a encontrar respuestas obviamente diferentes. Incluso dentro de cada uno de los países hay distintos climas al mismo tiempo. La pregunta que uno debiera hacerse es si es que uno necesita un termómetro a la vista para saber si hace frío o calor. Yo creo que no. Yo creo que tenemos nuestro propio termómetro interno que nos permite saber si el clima es o no es agradable para nosotros. ¿Hace frío? ¿Hace calor? Eso es lo que la gente pregunta muchas veces, pero yo me llevo adentro tengo adentro la inquietud de saber si es que la pregunta es ¿hace frío o tiene frío? ¿Por qué razón? Porque distintas personas en un mismo clima reportan en un momento determinado sensaciones diferentes. Hay gente que tiene calor y al mismo tiempo hay gente que tiene frío en una misma habitación. Por lo tanto, esto me lleva a mí a considerar de que cuando hablamos de clima, no podemos hacer una síntesis de clima es lo que la mayoría piensa con respecto al frío o al calor, sino que es cómo cada uno lo vive y cada uno lo siente. Y eso es base para poder entender este enfoque que yo quiero darle de gestión del clima organizacional más que de medición del clima. Partamos entonces con los fundamentos críticos que son la base sobre la cual yo he desarrollado este modelo. Dicen que si no se mide, no se gestiona. Este es un punto de partida que yo creo que es necesario revisar. Yo creo que sí, yo creo que a veces es necesario medir. Permítanme compartir con ustedes un caso de un amigo y colega, vamos a llamarlo ficticiamente George, que a mi juicio debió haber hecho una medición antes de hacer lo que hizo. Él debió haber medido eh, cuál es el impacto que produce una masa sólida cuando es dejada caer desde un lugar en virtud de su volumen y en virtud de la aceleración de gravedad y en virtud también de la solidez del impacto sobre el cual aterriza, por así decirlo. Debiera haber medido también quizás la resistencia del viento, debiera haber medido quizás la resistencia de material, específicamente de los huesos. ¿Por qué les digo esto?
porque este amigo, en un acto muy atrevido, se le ocurrió llamar la atención de un par de niños y se tiró de un segundo piso con un paraguas, con un quitasol, y se quebró los dos pies. Y no es chiste. El tema está en que, a mi juicio, ese ya no es un problema de medición. Quizás si hubiera medido todo eso no lo hubiera hecho. Pero si quería gestionar algo, era preferible que no lo hiciera. Para mí es un problema más de estupidez que de medición. Quisiera yo hacer algunas diferencias que son obvias, son definitivamente obvias, pero son importantes. Para empezar, medir no es gestionar. La gestión es básicamente una vivencia continua, es una acción, es una práctica. La gestión es llevar a cabo un proceso, mientras que la medición es suplementaria y circunstancial. Uno puede o no medir y uno puede gestionar sin medir. A lo mejor, en algunos casos, es necesario hacer una medición para gestionar adecuadamente. Pero en la práctica, medir requiere detenerse en el tiempo y segmentar la realidad. De hecho, el mismo método científico lo que hace es segmentar la realidad para poder controlar las variables y medirlas, ¿no es cierto? En ese sentido, medir no es malo. Lo malo es medir y no gestionar. Y, peor aún, el problema es que a veces se mide, pero no se sabe para qué se mide. El problema es qué es lo que se mide y para qué se hace esa medición. Y en ese sentido es donde yo quiero avanzar, porque de repente hay cosas que uno pudiera medir, pero no sabe para qué. Es decir, uno puede medir el amor, puede encontrar, qué sé yo, mediciones psicobiológicas del amor, pero ¿qué sentido tiene? El amor se vive, el amor es vida, no es algo que haya que andarlo midiendo para poder eh, vivirlo, ejecutarlo, sentirlo. ¿Por qué se mide entonces el clima organizacional? Acá hay respuestas que son muy clásicas. El clima se entiende de la siguiente manera. Se refiere en primer lugar al ambiente de trabajo. Este ambiente de trabajo tiene ciertas características y estas características son percibidas por las personas que viven en ese ambiente. Esas percepciones que tiene la gente sobre su ambiente de trabajo repercuten en el desempeño laboral y obviamente el desempeño laboral condiciona los resultados organizacionales. Por lo tanto, es necesario, de esta lógica se desprende que es necesario medir estas características. Estas características son relativamente permanentes en el tiempo. Ahí se diferencian, eso sí, con lo que es cultura organizacional, las características de la cultura organizacional que tiene que ver con los valores y las prácticas, los valores compartidos, las prácticas que se derivan de ellos, son diferentes a la percepción o a las características del ambiente de trabajo. De hecho, estas características del ambiente de trabajo varían entre una organización y otra y varían también a veces dentro de una misma organización entre distintas unidades. Pero lo que es clave es que, a diferencia de la cultura organizacional, las variables que se refieren al ambiente de trabajo pueden cambiar con intervenciones o con eventos específicos. Es decir, un despido, una desvinculación de una persona en una organización puede que no altere la cultura organizacional, pero sí va a alterar el clima, sobre todo en el entorno, sobre todo a partir de cuáles son las conductas que se desarrollan en las personas que se quedan. De ahí la necesidad de medir, porque existe esta cadena, esta concatenación de eventos que dice que es bueno medirla. Es bueno medirla para saber cómo son percibidas, cómo son valoradas, pero con el propósito de gestionarla. Y aquí hay una diferencia que es necesario de rescatar de la historia de la psicología social en materia de motivaciones. El ambiente de trabajo, que es al que hace referencia el clima, constituye factores que se denominan higiénicos. Y estos factores higiénicos impactan sobre la insatisfacción, pero curiosamente no son determinantes de los resultados, fuera del tema de competencia, porque uno puede estar muy satisfecho, pero si no tiene las competencias no va a generar ningún resultado. Pero focalizando en los factores de clima, las intervenciones no buscan crear climas gratos como un fin en sí mismo. Las intervenciones en clima organizacional deben entender que el clima es una variable interviniente, pero no es determinante de los resultados.
El viejo Herzberg, ¿no?, con su teoría de motivación, diferencia justamente entre lo que se hace y las condiciones en que se hace el trabajo. Y en ese sentido, los factores que son verdaderamente motivadores son los que llevan a invertir esfuerzo en la tarea y son intrínsecos a la tarea. Ahí dice sin, pero debe decir son intrínsecos a la tarea. Por lo tanto, el clima hay que entenderlo como una variable interviniente, pero no determinante de los resultados. Y si se mide, es solamente para saber en qué medida puede estar afectando los resultados. Optimizar el clima no asegura de ninguna manera los resultados si es que no hay las competencias organizacionales que permiten alcanzar. ¿Qué es lo que se mide clásicamente? Ahí hay una gráfica que es muy pequeña porque mi intención no es focalizar en eso, pero lo que a menudo se mide son ciertos factores o dimensiones de clima que han sido estudiados y han sido sistematizados por algunos autores, ¿no? En la práctica, lo que se mide, lo que se registra, lo que se recolecta son las percepciones respecto a estas condiciones laborales, liderazgo y supervisión, condiciones físico-ambientales, comunicaciones, trabajo en equipo. Pero permítanme decirles algo que para mí ha sido clave en este desarrollo de este modelo. Cuando me han pedido mediciones de clima organizacional últimamente, yo les digo a los clientes, mire, ¿saben qué? No mida, yo les doy los resultados inmediatamente, le van a salir mal. Remuneraciones, comunicaciones, posibilidades de desarrollo y reconocimiento. ¿Para qué va a medir si sabe que le va a salir eso mal? Y cada vez que hago esta acotación, la gente sonríe y dice, sí, en realidad tiene razón. La mayor parte de las veces sale mal. Remuneraciones, porque nadie quiere que no le suban los ingresos. Es decir, ¿quién levante la mano? ¿Quiénes creen que estarían en mejores condiciones si es que no les suben el sueldo, las remuneraciones o lo que sea? Es decir, ¿quién no quiere ganar más plata? Comunicaciones, ¿quién no quiere comunicarse mejor con su pareja, con su equipo, con su jefe? ¿Quién no quiere desarrollo, que se le favorezcan o se le abran posibilidades de desarrollo? ¿Y quién es refractario al reconocimiento? Es decir, aquí tenemos 4 dimensiones que básicamente son pozos sin fondo, porque uno no se puede saciar, es como saciarse del amor, es decir, no se puede uno ganar demasiado, no se puede comunicar y demasiado adecuadamente. Obviamente, de repente hay saturaciones de la comunicación. Pero ahí vemos nosotros 4 factores que habitualmente salen deteriorados. ¿Por qué aparece esto? Porque la pregunta implícita que está en las mediciones clásicas de clima organizacional es ¿qué es lo malo que debemos mejorar? Con ese propósito se hacen las mediciones de clima organizacional. Lamentablemente, hay muy pocos estudios sobre fuentes de gozo, de orgullo, de esperanza, y las organizaciones pareciera ser que no están dispuestas a invertir en averiguar qué es lo que hace la gente que se sienta orgullosa, que tenga esperanza de un futuro mejor dentro de la organización, qué es lo que les hace gozar del trabajo. Hay pocas investigaciones al respecto. Y lo que sí hay son muchos esfuerzos para medir, muchísimos más que para gestionar. Esto es re interesante. Las organizaciones se movilizan intensamente cuando hay mediciones de clima, la gente participa en la medición, en la recolección de datos, casi toda la organización. Pero cuando llega el momento de gestionar, ahí se restringe lo que se va a hacer a continuación. ¿Qué es lo que hacen estas mediciones clásicas? Ponen el foco en los déficits. Y ojo, además, acotan la responsabilidad. Fíjense ustedes que el resultado clásico de las mediciones de clima organizacional o de los estudios de diagnóstico de clima organizacional es un plan de mejoramiento. Eso significa que se focaliza en lo que hay que mejorar. Eventualmente, los planes tienen reevaluación al cabo de un tiempo de ciertas metas cuantitativas, es decir, sacó, qué sé yo, un porcentaje de aprobación o un puntaje X y acá, al cabo de un tiempo se mide nuevamente si es que eso ha variado. Sin embargo, la responsabilidad clásica, y dígame si me equivoco, el área de personas, el área de recursos humanos, es la que clásicamente recibe la responsabilidad por gestionar el clima. En la práctica, el área provee las metodologías, pero no la puede gestionar.
De igual forma, de repente se le adjudica a los líderes de área las responsabilidades por los climas organizacionales, pero es como si yo quisiera imponer una condición afectiva, querer a la organización por una orden. Es como, oblíguenme a enamorarme de alguien o enamorarme de algo. Esa responsabilidad clásica es causa del fracaso, porque el clima es dinámico, es multidimensional, no es mecánico, no es unívoco ni unidireccional. En ese sentido, es que yo les planteo a ustedes que existe una alternativa que sí hace la diferencia. Partamos con una cuestión que es un poco disruptiva. Esta es una metodología cualitativa. No está basada necesariamente en mediciones cuantitativas. Es una metodología cualitativa, pero no por eso menos válida. Es participativa y tiene como característica diferenciadora una orientación constructiva. Ya vamos a ver lo que esto significa, que hace una tremenda diferencia. ¿Por qué? Porque va de la mano con que los resultados que se generan a partir de ella están focalizados en los aspectos estratégicos que el clima organizacional impacta a través del comportamiento de las personas, del comportamiento organizacional. Más aún, esta alternativa pone énfasis en la ética, eficiencia y satisfacción. Esto implica que las organizaciones tienen que lograr ser eficientes para sustentarse en el tiempo, pero no puede ser a costa de las personas. Las personas necesitan estar satisfechas y además comprometidas y motivadas para que el trabajo no sea una carga, no sea un desagrado, no sea un espacio de pérdida, sino que sea un espacio de enriquecimiento, de florecimiento, de ganancia. En ese sentido, en virtud de todas las condiciones que tiene esta alternativa, hay un mayor compromiso, o se logra un mayor compromiso con su implementación. ¿Cuál es el foco que pone esta alternativa que yo les quiero presentar? El foco, que lo vamos a definir como tópico constructivo de este método, el tópico constructivo es aquello que orienta todo el proceso, aquello que define qué es lo que queremos alcanzar. Se define de la siguiente manera: ¿qué hacer para que abunde un clima organizacional que favorezca el logro de los objetivos organizacionales y produzca relaciones generativas al mismo tiempo? Aquí están los dos propósitos éticos: logro de objetivos organizacionales y relaciones generativas. Que ambas cosas se logren. ¿Y qué se puede hacer para que abunde un clima organizacional que favorezca eso? Esa es la pregunta que orienta todo el proceso que yo les voy a presentar a continuación. Vamos a ver entonces el método apreciativo que, a mi juicio, es clave para cambiar lo que se ha venido haciendo habitualmente en mediciones de clima organizacional. Primero que nada, revisemos el concepto de clima laboral o clima organizacional. Es necesario migrar de la percepción a la interrelación. Clásicamente se dice que clima laboral es la percepción que tiene la gente con respecto a su entorno de trabajo. En la práctica, este es un concepto bien antiguo. Ya en los años 30 del siglo pasado, Elton Mayo habló de ambiente laboral y posteriormente fue migrando otros autores hasta que Argyris, por allá por los años 40, 50, habló realmente de clima laboral o clima organizacional. Yo quisiera compartir con ustedes esta definición. Es el resultado de la interrelación dinámica entre fuerzas complejas que inciden en la totalidad, la salud y la armonía en una organización, impactando sus resultados. Esto cambia el enfoque. Clima es la dinámica, no es la percepción de la dinámica. Por lo tanto, eso nos va a llevar por un camino distinto a sencillamente medir qué percibe la gente con respecto a su clima. Segundo, todas las personas en relación generan el clima. Por lo tanto, no le puedo asignar la responsabilidad a una persona por ser jefe con respecto a su clima. Veremos qué es lo que puede hacer un jefe al respecto, pero no es su responsabilidad el clima en sí, sino la generación de ciertas condiciones. En el clima influyen variables diversas, tanto internas como externas.
Esto es importante tomar en consideración porque uno de repente se olvida de que hay variables externas que circundan la organización. Ya vamos a entrar en detalle en eso. Y gestionar el clima, por lo tanto, implica crear condiciones y optimizar relaciones, más que modificar percepciones. No se trata de una cuestión cosmética, no se trata de una cuestión que tenga solamente la intención de modificar la percepción mientras se mantienen las condiciones. Efectivamente, lo que hay que hacer es crear condiciones y optimizar relaciones. Posteriormente la gente percibirá esos cambios, pero el foco no puede estar en las percepciones, sino que tiene que estar en las condiciones y en las relaciones. ¿Cuáles son las variables diversas y complejas en interacción dinámica? En primer lugar, las condiciones del entorno. Es decir, aquí la gente se olvida que las organizaciones no están en abstracto, no viven en un mundo de fantasía, sino que viven en sociedades que tienen sus propias problemáticas. Si hay efervescencia social, si hay condiciones económicas adversas, incluso si es que hay cuestiones climáticas que pueden afectar por efecto del mismo deterioro, ¿no es cierto?, de nuestro ambiente, eso va a afectar el clima de las organizaciones. Obviamente las condiciones de trabajo impactan sobre esta interacción dinámica dentro del trabajo. Las tareas y los roles que se ejecutan dentro de la organización, tanto desde cómo son descritos o especificados hasta cómo son ejecutados, tienen una incidencia directa en la interacción dinámica. De hecho, a partir de esos roles se generan relaciones interpersonales. Y estas relaciones interpersonales no dejan de estar afectadas a su vez por emociones y conductas individuales. Entonces, esta complejidad dinámica tiene que ser tomada en consideración si es que uno quiere aproximarse al tema de la gestión de clima. Ahora, sintónicamente, nosotros encontramos en la indagación apreciativa una postura valórica que nos permite darle un sustrato axiológico a lo que vamos a plantear. ¿Qué dice la indagación apreciativa? Abajo hay una serie de referencias, la más importante es la última, que es la organización apreciativa, que es una publicación del Instituto Taos. Dice, los procesos y dinámicas que favorecen el compromiso de las personas con los objetivos de las organizaciones a las que pertenecen y que más estimulan su creatividad y contribución son aquellos que permiten darle significado al trabajo y obtener recompensas que satisfacen no tan solo las necesidades materiales, sino también las más altas aspiraciones de logro y de trascendencia. Esta definición, a mi juicio, es un sustrato valórico que le da mucha fuerza a la proposición que yo les quiero hacer. ¿Por qué razón? Porque en la práctica, la indagación apreciativa le da un giro a la gestión de clima organizacional, ofreciendo beneficios que otros enfoques no lo ofrecen y que verdaderamente hacen la diferencia. La indagación apreciativa, para quienes no la conocen, voy a hacer una breve reseña de ella más adelante, pero la indagación apreciativa lo primero que hace es comprometer al sistema como un todo con la búsqueda y potenciamiento de lo que había en la organización cuando la organización se encuentra en su mejor momento, o sea, cuando la organización está floreciendo. Indagación apreciativa, indagar qué es lo que da vida a la organización cuando está en su mejor momento. A través de ese compromiso de todo el sistema en esta búsqueda, se activa el potencial de las personas. ¿Para qué? Para apalancar el funcionamiento organizacional. Eso favorece el logro de los objetivos, obviamente. Pero al mismo tiempo cambia el paradigma, y esto es clave, porque pone foco en lo que se quiere que abunde y no en lo que se detesta o desagrada de la organización, que es lo que habitualmente resulta como producto de las intervenciones en medición de clima clásicas. En ese sentido, encontramos en la indagación apreciativa algunos fundamentos en sus principios básicos. En primer lugar, las organizaciones se mueven en torno a lo que estudian. Si yo me pongo a estudiar qué es lo que anda mal en la organización, yo me especializo en identificar y en diagnosticar qué es lo que anda mal. No necesariamente voy a saber qué es lo que anda bien. Aquí tengo un ejemplo que es clásico, lo uso muy a menudo. Yo trabajo bastante con la minería. Cuando hay
fatal, un accidente fatal en una empresa minera, se detiene toda la operación y se hace un análisis de la causa raíz del accidente. Se detiene toda la operación. Eso significa millones de dólares en operaciones de la gran minería del cobre, como es el caso en Chile. Pero yo me he preguntado, y les he preguntado muchas veces a los mineros, ¿qué sucede cuando hay un récord de producción? ¿Qué es lo que hacen en esa oportunidad? Y no he encontrado respuesta que me diga que hay un análisis de la causa raíz que produjo el récord de producción. Entonces se pierde una tremenda oportunidad de aprendizaje organizacional, porque están predispuestos a estudiar los problemas, pero no predispuestos a estudiar lo que beneficia, lo que hace la diferencia, lo que hace que un resultado sea más positivo que lo habitual. Las organizaciones se mueven en torno a lo que estudian. En segundo lugar, los procesos de cambio y desarrollo organizacional requieren energías y emociones positivas. Mi experiencia, habiendo hecho hace años atrás muchos estudios de clima, tantos como canas tengo en la cabeza, es que hay una parte de las mediciones de clima que son los grupos focales, en donde la gente se la reúne para hacer un análisis de qué es lo que salió mal y por qué salió mal. Fíjense ustedes que la mayor parte de esas reuniones yo las denomino reuniones catárticas, porque la gente va y prácticamente vomita en esas reuniones todo lo malo que han visto de las organizaciones, todo lo malo que sucede, y empiezan a hacer un análisis de lo que anda mal, de lo que anda peor, de lo que anda pésimo, y al final, ¿saben lo que sucede? La gente se retira y agradece. Ay, gracias por haberme escuchado. Y se van contentos porque los escucharon. Se van contentos porque hicieron la catarsis, pero no necesariamente porque a raíz de eso o a partir de eso se vaya a mejorar el clima. Es como nada más que un efecto de liberación de energías negativas. Y no hay generación de energías positivas o emociones positivas. Hay solamente alivio por el deshacerse de ciertas emociones negativas. En ese sentido, el giro que propongo con este nuevo modelo implica hacerse otra pregunta. En este caso, la pregunta clave que orienta el proceso que les quiero presentar es: ¿qué es lo que más desean aportar las personas a su clima laboral para que la organización tenga éxito y ellas mismas se sientan satisfechas? Esto es lo que yo voy a ir a buscar con el enfoque que les quiero presentar. ¿Por qué razón? Porque gestionar el clima es justamente, como dije anteriormente, crear condiciones para que florezcan las personas, para que florezca la organización. Por lo tanto, el objetivo de este método es generar propuestas de gestión del clima organizacional que sean viables, que sean sustentables y que sean satisfactorias para todas las partes involucradas. ¿A través de qué? De una metodología participativa y una metodología que es a la vez constructiva. Hay diferencias con el enfoque clásico, obviamente. Estos son los objetivos del enfoque clásico: identificar las dimensiones que habitualmente salen de un texto que se ha escrito clásicamente sobre clima organizacional, evaluar la percepción de las personas respecto a esos factores, identificar brechas, hacer un plan, implementar acciones y evaluar después de un tiempo. ¿Cuáles son los objetivos del enfoque apreciativo, del método apreciativo? En primer lugar, descubrir cuáles son los aspectos del clima laboral que aportan a la vida de la organización en su mejor momento. Cambio radical, otro enfoque, otro objetivo, un objetivo clave. En segundo lugar, contar con un sueño compartido que active el compromiso y movilice esfuerzos de todos los involucrados. No está en ninguna parte dentro de los objetivos del enfoque clásico. Después, tener un plan sustentable de gestión de clima co-construido y una ruta para su ejecución de manera participativa, totalmente distinto a lo que se ve en los objetivos específicos del enfoque clásico. Ejecutar revisiones y celebrar avances en la generación de un clima positivo. Y obviamente mantener la continuidad de los esfuerzos y el compromiso de todos para darle sustentabilidad. Estas diferencias en objetivos se manifiestan obviamente en diferencias en actividades. El método clásico es encuesta, análisis, decisiones, grupos focales, estos grupos analíticos catárticos que les decía,
informe con recomendaciones, plan de acción, reevaluación. ¿Cuáles son las actividades del método apreciativo? Una indagación apreciativa de factores de clima que son estratégicos, jornadas de proposiciones constructivas y equipos participativos de implementación de acciones, seguimiento y celebración. Estas diferencias son claves para poder entender lo que les voy a plantear a continuación. Hagamos una breve revisión de lo que es el método de indagación apreciativa, sobre todo para quienes no lo conocen. El método de indagación apreciativa, sin entrar en detalles de su historia, tiene estas 5 Ds, y al centro hay un centro positivo, un núcleo positivo. El D1 es definir, D2 descubrir, D3 desear un sueño. En inglés originalmente era dream. Yo le puse desear un sueño para mantener las D. Diseñar es el 4 y destinar es el 5. Definir, punto 1, D1, es determinar cuál es el tópico constructivo que va a guiar todo el proceso. Es establecer con claridad lo que se quiere que abunde. Descubrir es indagar, de ahí viene lo de indagación apreciativa. ¿Qué es lo que debía la organización cuando está en su mejor momento? Es identificar cuáles son los factores y las relaciones entre ellos que producen los mejores resultados. A partir del descubrimiento se genera este centro positivo, es lo que se descubre y que pasa a constituir el centro positivo, que es un inventario de los activos tangibles e intangibles que tiene la organización, los recursos con los cuales se puede proyectar a futuro. Con esos dos insumos, descubrir y el centro positivo, se genera el sueño. El sueño no es una volada al aire. El sueño está basado en el descubrir y en la identificación de los recursos que tiene la organización para co-construir un ideal que está basado en lo que se ha aprendido de las etapas anteriores y que se expresa en lo que la organización puede llegar a ser. El diseño implica especificar cuál es el camino, cuáles son los pasos que se necesita dar para hacer realidad el sueño. Es elaborar un mapa con el camino para conseguirlo y destinar finalmente en la fase en que se articulan esfuerzos, energías, recursos, relaciones, todo lo que la organización necesita para que el diseño se concretice y se sostenga en el tiempo. En la literatura clásica esto aparece como el modelo de las 4D, pero Cooper Ryder, que es el autor original, identificó D1, el definir, como la quinta D, por allá, no me acuerdo cuándo, en una instancia de reunión en el Taos Institute, en donde él hizo una presentación al respecto. ¿Qué pasa con el clima? Definir, primer paso. ¿Qué es lo que hay que definir? Hay que definir significados compartidos. ¿Qué significa esto? Significa definir qué es lo que vamos a entender por clima y cuáles son las dimensiones de clima. Y dentro de esto, lo más importante es definir cuáles son los factores estratégicos de clima, qué es lo que se quiere que abunda. Esto es clave. Esto hace la diferencia. Aquí no se parte de un texto que dice estas son las dimensiones de clima que hay que medir. Aquí se parte realizando una indagación apreciativa acerca de cuáles son las condiciones de clima organizacional en esta organización que van a tener impacto sobre los resultados y van a generar condiciones para que la gente viva en un ambiente generativo. Esto es clave, porque este es el punto de partida. Esta es la definición de lo que yo quiero que abunde. ¿Qué quiero que abunde en materia de clima? ¿Para qué? Para que se cumplan los objetivos organizacionales y la gente viva en un ambiente generativo. Una vez hecho eso, hay que descubrir qué es lo que ha dado vida a un clima floreciente, cuáles han sido las condiciones, cuáles han sido los factores claves que han permitido eso. Y con eso se logra un inventario de recursos y relaciones generativas. Estos dos elementos alimentan el sueño. Aquí hay la necesidad de soñar un clima ideal. Desear un clima ideal es echar a volar la imaginación, pero sobre la base de los dos anteriores, para decir cómo puede llegar a ser la organización en un estado en que el clima es generativo, en tanto favorece los objetivos organizacionales y las relaciones entre las personas. A partir de eso, es necesario diseñar condiciones y acciones que van a producir o van a generar el clima floreciente. Finalmente,
es necesario destinar recursos, energía, esfuerzos de sustentabilidad del clima organizacional que hemos diseñado. Este es el enfoque de indagación apreciativa aplicado a la gestión de clima organizacional. Si ustedes se dan cuenta, difiere significativamente de lo que es una medición clásica de clima. ¿Cuáles son los pasos en concreto? 6 pasos. En primer lugar, entrevistas apreciativas. ¿Para qué? Para identificar los factores que van a ser estratégicos. ¿Cuáles son los factores de clima que van a generar compromiso y satisfacción? Que generen compromiso y satisfacción con los resultados de la organización. ¿Cuáles son estratégicos? ¿Cuáles son los que aportan a la estrategia de personas y por ende a la estrategia de la organización? En segundo lugar, una cuestión obvia, esto es común para muchas intervenciones, comunicar los objetivos y metodología a toda la organización, que la organización sepa qué es lo que se va a hacer y cómo. En tercer lugar, y aquí viene ya una diferencia importante, jornadas de proposiciones constructivas con indagación apreciativa. ¿Para qué? Para co-construir un sueño que esté focalizado en los factores clave. Esto implica partir descubriendo qué es lo que ha dado vida a la organización en el momento en que el clima ha sido óptimo y ver cómo se puede generar un sueño a partir del inventario de recursos de la organización. En cuarto lugar, activar instancias participativas para diseñar un plan sustentable de clima generativo. Yo diferencio 3 y 4 porque son 2 instancias distintas. Incluso se puede actuar con diferentes grupos en relación a cada uno de estos puntos. Pero las instancias participativas para diseñar un plan sustentable es una cuestión de extremada importancia por cuanto el plan necesariamente tiene que ser viable, tiene que ser sustentable. No puede ser un plan que no se lleve a cabo por X motivo a través del tiempo y que choque con algunas otras condiciones como políticas o recursos organizacionales. En quinto lugar, es necesario obviamente implementar el plan, pero a través de acciones participativas que den sustentabilidad al clima con equipos heterogéneos. Aquí, entendiendo de que todo el mundo construye, co-construye el sueño, todo el mundo entiende también que es parte del clima. Por lo tanto, la participación a través de equipos heterogéneos en acciones de sustentabilidad asegura que el compromiso de las personas se pone al servicio de la mantención de un clima que sea generativo. Y por último, obviamente, revisar y celebrar los logros de la mantención del clima en el tiempo. La idea es justamente celebrar que se haya generado un clima que apunte a ambos objetivos, eficiencia, satisfacción. Y en ese sentido, la celebración no debe ser descuidada porque el clima no es algo que se mantenga por sí solo, sino que requiere justamente la voluntad de las personas para contribuir a ello. Este es el modelo, estos son los pasos, este es el origen y les quiero contar algo más acerca de mi experiencia implementando este modelo porque nadie dijo que esto podía ser fácil. Hay algunas experiencias que han sido verdaderas rocas en el camino. Les voy a contar algunas. En primer lugar, hay una descalificación de la indagación apreciativa porque dicen que es un método rosa, un método hippie, porque como fue desarrollado por allá, por el tiempo en que primaban los niños de las flores y el amor libre, se le supone como una aproximación a la organización eh, en buena onda, por así decirlo, o que evita todos los problemas. Esto no es efectivo. Lo que hace la indagación apreciativa es aproximarse a los problemas con preguntas diferentes, pero no evita los problemas. En este sentido, no hay que desconsiderar que a lo mejor como producto de la indagación apreciativa se generan soluciones o búsqueda de optimizaciones de condiciones de clima que pueden haber estado deficitarias, pero la gracia está en que el foco está en cómo trabajar con ella, cómo contribuir a ella. En tercer lugar,
existe la tendencia en algunas organizaciones de poner el foco en lo que anda mal. Lo que yo les expliqué con respecto a la minería es una condición que se replica en varias otras organizaciones que abundan en análisis diagnóstico de los problemas y de los errores y necesariamente consideran que es imprescindible llegar a la causa raíz del error para poder superarlo. Ese foco habitualmente consume mucha energía y genera mucha energía negativa también. Hay algunas organizaciones que usan los estudios de clima básicamente para identificar culpables o responsables, ¿eh? Es como las organizaciones que hacen uso del coaching terminal, lo que yo llamo coaching terminal. O va a coaching o se va para afuera. Bueno, en algunos casos hay algunas organizaciones que hacen estudios de clima para decir, mire, ¿sabe qué? En tal unidad específica, ¿no es cierto? Vemos que las cosas no funcionan, así que hagamos una medición de clima para deshacernos de algunas personas. En otros casos, me he encontrado con gente que solo pretende medir o contabilizar, que le interesa sacar fotografías, ¿no? Asumiendo que el proceso de clima es un proceso que se da naturalmente y que se gestiona por sí solo. Por lo tanto, y eso es válido en algunas organizaciones, lo que hacen es medir cada cierto tiempo, pero no quieren gestionar propiamente tal. Este punto, las verdaderas intenciones, es un punto que a mí me ha dolido mucho en mi vida como consultor. He encontrado algunas organizaciones que lo que hacen es hacer mediciones de clima para que la gente crea que nos ocupamos de ellos, para que la gente piense que a nosotros nos importan. Y en la práctica las verdaderas intenciones son esas, solamente cubrir con una medición de clima una mala gestión de personas. Eso para mí ha sido causal de rechazo de cualquier intervención de ese tipo. Hay algunas organizaciones que usan las mediciones de clima o de cómo se vive el ambiente organizacional como con propósitos de marketing de la imagen corporativa. Es lícito eso. El problema está en cuando las mediciones se ponen al servicio de ese propósito, pero se modifica la metodología de manera tal de que la recolección de información genere solo resultados positivos. Conozco por lo menos el caso de una organización en donde se distribuían cuestionarios de clima que se dejaban en el casino de la organización para que quienes querían responderlo, lo respondieran y lo pusieran en un buzón. Eso es perfecto estadístico, es decir, es horroroso porque no se sabe quién respondió qué. Pero bueno, a partir de eso, la manipulación de la metodología permitía sacar resultados muy positivos y promocionarlos, por así decirlo. Acá hay un tema que no es menor, y es bastante habitual encontrar ausencia de estrategia de gestión de personas en las organizaciones. Y por ende, el primer paso, que es ligar las dimensiones de clima con las estrategias de la compañía o de la organización, se hace difícil, porque si no hay estrategia de personas, es difícil hacer el nexo, por lo tanto, ahí hay que como partir de un paso anterior. Y lo que más frecuente me ha sucedido es que hay historias de mediciones previas que sirven o que son necesarias de utilizar para comparar. Entonces, se llama al consultor para pedirle de que, mire, ¿sabe qué? He tenido estos resultados de clima, necesitamos comparar y que usted nos diga. Entonces, frente a eso, yo he elaborado algunas alternativas creativas que hemos llevado a cabo con bastante éxito cuando ha habido una historia previa. En primer lugar, estos son casos concretos, ¿eh? Reales. En general lo que he dicho es real. ¿Eh? En una empresa minera que tenía varias mediciones de clima, nos dijeron, tenemos esta historia de mediciones que pueden ustedes aportar al respecto. Lo que hicimos fue talleres de gestión de clima con indagación apreciativa por gerencia, focalizando los factores claves que impactan en su proceso. ¿Qué significa esto? Tomamos los resultados, le dijimos de todos estos resultados, cuáles son los que efectivamente tienen impacto en los resultados de clima, en los resultados de su unidad productiva o en los procesos de su unidad productiva. ¿Y qué es lo que podemos hacer al respecto? O sea, focalizamos. En otro caso, en un banco, los bancos tienen unidades que son bastante autónomas, las sucursales, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue, ellos tenían mediciones por sucursales, identificamos algunas de ellas que tenían clima positivo, hicimos indagación apreciativa para identificar causas raíces
de por qué había clima positivo e hicimos propuestas para difundir y activar climas positivos en otras organizaciones. Y en una compañía, en una empresa electrónica, lo que hicimos fue, en ese caso nos pidieron que hiciésemos en la interpretación de los resultados. Y nosotros hicimos una contraproposición. Le dijimos, más que interpretar los resultados, hagamos proposiciones constructivas, más que reuniones interpretativas. Preguntemos a la gente, estos son los resultados. ¿Qué es lo que usted puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer con su equipo? ¿Qué es lo que debería hacer la organización? Ahí está el modelo yo, nosotros, ellos. Y en ese caso lo que obtuvimos fueron proposiciones que eran viables y que obviamente favorecían el mejoramiento del clima en las condiciones actuales. Eso si es que hay mediciones previas. Y si es que quieren medir, oye, ningún problema. Midan antes, gestionen apreciativamente y midan después y vean la diferencia de lo que sucede. Pero asegúrense de medir y gestionar lo que realmente va a hacer la diferencia. Muchas gracias. Entramos en el terreno de las preguntas y respuestas. Carles Polo, te dejo a cargo de la siguiente sección. Estupendo. Gracias, Carlos, por tan interesante charla, ¿no? Yo realmente ya lo compartía con los compañeros, ¿vale? Ha habido pocas menciones en lo que es el chat, ha habido algunas apreciaciones. Yo creo que como veo que hay manos que se levantan, vamos a, si te parece, que nos las digan directamente. Yo sé que Perfecto. Jorge, nuestro amigo Jorge Skubak desde Estados Unidos ha levantado la mano, por lo tanto, Jorge, tú directamente que tú lo conoces a Carlos, cuando quieras puedes compartirnos tu apreciación. Gracias, Carlos. Y Carlos, una presentación estupenda, me pareció increíblemente productiva y cómo has relacionado el tema de las organizaciones y el sistema gerencial con el tema de la indagación apreciativa. Además, has dado específicamente pasos, soluciones y tu experiencia personal. Lo que más me llamó la atención a mí en este momento es esa relación con la idea de clima. Eh, Quería hacerte una pregunta en base a tu experiencia con estas empresas. Eh, Tú has hablado al principio justamente que el tema de clima tiene aspectos internos y aspectos externos. Y me gustaría saber si puedes compartir algo. ¿Qué pasa cuando, a pesar de estar manejando de alguna forma productiva o en forma apreciativa el tema interno, que es el foco de la metodología, qué pasa cuando hay situaciones externas, no solamente a nivel de macro cambios, como puede ser una pandemia o puede ser alguna tormenta económica o alguna tormenta social, sino a nivel inclusive personal de los individuos, líderes o empleados, que tienen cambios en sus vidas o que nuevos empleados forman parte de esa empresa, cómo esos cambios los sugieres de manejar a nivel de gerencia de clima. Muchas gracias por la pregunta, porque eso nos permite profundizar en la idea de que la indagación apreciativa no es solo positiva, no es solo una buena onda. No sé si es que tú o el resto está al tanto del concepto de rayado de cancha. Es decir, el rayado de cancha es, estas son las condiciones en que se está operando dentro de una organización. Entonces, cualquier sea las condiciones, ya sea externas o intraorganizacionales, que sean adversas a la generación de un clima, uno parte sobre la base del reconocimiento de esas condiciones a la búsqueda, vía indagación apreciativa, de cuáles son las mejores respuestas que se pueden dar frente a esas condiciones. Por lo tanto, no se obvia el fenómeno que es de contexto, sino que se le incorpora el análisis diciendo, este es el rayado de cancha, este es el juego que podemos jugar. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer dentro de este juego? Es casi como un criterio de realidad, que es básico para que esto sea viable.
porque si uno se olvida de eso, lo más probable es que genere soluciones que no son, o condiciones de clima que no son factibles de llevar a cabo. No sé si eso responde a tu pregunta, Jorge. Sí, Gracias por eso ello. ayuda a comprender un poco, porque me gusta que hace el rayado de cancha y hace la referencia con el juego. Pero a nivel estratégico, la idea de una estrategia es definir dónde queremos jugar y cómo queremos ganar. Y a veces el mismo juego tiene que cambiarse porque hay situaciones importantes que hacen que esos juegos tengan que cambiar las reglas de juego. ¿Has tenido situaciones en las cuales eso se ha desarrollado y las reglas de juego tienen que cambiar? Eh, sí, pero no en relación a la gestión de clima organizacional. Es decir, no ha habido situaciones en que sea el clima el que lleve, por lo menos en mi experiencia, a revisar la estrategia. Generalmente la revisión de la estrategia se deriva fundamentalmente del análisis de los resultados de esa estrategia y del análisis de los procesos que dieron lugar a esos resultados. Es decir, en ese sentido, yo opero con un modelo más cercano al Balance Scorecard que al modelo de clima que he presentado recién. ¿Mm? Gracias, Carlos. Estupendo. Si Sí. os parece, Andrea, Sixto y Javier, os pido un momentito, que tenemos una pregunta en el chat de Carlos Hernández, si está aquí presente, que la formule directamente y luego seguimos con todos vosotros y vosotras. Carlos, te cedo la palabra. Carlos Hernández. ¿Nos Ok, escuchas? agradezco la oportunidad de estar en este foro. Yo provengo de un área distinta a la que ustedes cultivan, así que me excuso si eventualmente la pregunta pudiera estar fuera de lugar. La escribí en el chat y la voy a leer. Dice, bueno, por cierto, agradezco a Carlos por su excelente presentación, pero entiendo que el clima laboral es el resultante de la interacción de los intereses individuales de quienes integran la organización y los intereses o metas propias de la organización. La pregunta es, ¿cómo se integran los predisponentes de las conductas individuales? Dígase actitud, autoeficacia, normas subjetivas, creencias, por ejemplo, con los propósitos organizacionales y los factores del clima organizacional que integran lo individual y lo colectivo, la gestión de personas y la organización, y cómo estos están presentes en el modelo que Carlos ha expuesto. Gracias. Eh, Gran pregunta. En la práctica, si ustedes recuerdan, el primer paso, más bien dicho el segundo, el primer paso después de haber definido qué es lo que se quiere que abunde, el primer paso es el descubrir cuáles son los recursos con que cuenta la organización. Por lo tanto, todos aquellos predisponentes de las conductas individuales que menciona Carlos, actitud, autoeficacia, normas subjetivas, creencias, van a estar revisados dentro del proceso de descubrimiento, porque uno pregunta, las entrevistas apreciativas tienen una estructura básica que apunta fundamentalmente a levantar información acerca de cómo ha funcionado la organización en su mejor momento y quiénes o qué ha contribuido a eso. Por lo tanto, en esas preguntas debieran aparecer o aparecen por lo general cuáles son las contribuciones individuales y cómo esas contribuciones individuales han contribuido a los propósitos organizacionales y al clima en este caso. Por lo tanto, en ese momento se integran las inquietudes que tú planteas, en ese momento se integran estos predisponentes de las conductas individuales. Se dice, estos son los recursos con que cuenta la organización, estas son las personas, sus actitudes, sus competencias, sus motivaciones y han aportado al clima de tal o cual manera. De hecho, eso puede servir como modelo, además, de comportamiento para promover dentro de otras unidades si es que es el caso. No sé si se responde la pregunta, querido Carlos. Para mí sí, muchas gracias, Carlos. Solvente como siempre. Tenemos la palabra a Sixto, que lo tenemos aquí con mano levantada. Esto va por orden, por el ordenador, ¿eh? No hago preferencias. Está bien. Bueno, primero que nada agradecer a Carlos su exposición, los planteamientos que hizo. Se te Y escucha a poco, mí Sixto. ¿Ah? Se te ¿Me escucha escucha? lejos y poco, o yo escucho lejos y poco. ¿Me escucha o no? Ahora sí. Ya. Agradecer tu exposición y me surgen varios temas. Tú señalaste varias experiencias, digamos, en el área minera. Yo he trabajado un poco en consultoría, más bien en el sector público, en Cefam, en consultorios, etcétera. Y
siempre hay elementos básicos que resolver, elementos higiénicos, y después de eso, digamos, en la medida en que eso se va resolviendo, es posible ir más hacia factores o núcleo positivo. En el caso del sector público, muchas veces conectar el valor público, digamos, el propósito de la organización con el quehacer más cotidiano de las personas y la capacidad de conversación. Entonces, en lo que quería consultar, en tu experiencia en el sector minero en particular, si hay ciertas constantes en el tipo en el núcleo positivo o en las fortalezas y recursos, o hay una cierta variabilidad más o menos importante en el núcleo positivo principal que encuentras en las organizaciones o en las unidades organizacionales. Eh, yo he descubierto que hay tres elementos claves para implementar cambios en los paradigmas, para poder implementar un modelo como este y que atraviesa no tan solo las organizaciones eh, privadas, sino que también las públicas. Un factor cultural de especial importancia tiene que ver con el carácter de orientación a la acción o orientación a la reflexión de la organización respectiva. Es decir, implementar cualquier intervención en indagación apreciativa requiere necesariamente que la organización esté predispuesta o dispuesta a llevar a cabo un proceso reflexivo. Y muchas veces las organizaciones tienen una orientación a la acción, y en ese caso hay segmentos de la minería en donde el día a día consume y hace muy difícil la implementación de procesos reflexivos. Es curioso, a menos que ocurra un un accidente, los procesos reflexivos no se llevan a cabo en virtud de eventos positivos. Entonces, ahí hay un factor cultural que favorece. Y el segundo aspecto que es especialmente importante tiene que ver con la postura de la organización con respecto al valor de la participación. Porque el nivel de participación puede ir desde, a mi juicio, desde yo te cuento hasta te incorporo en el proceso de toma de decisiones. Y hay un continuo ahí, ¿no es cierto? La indagación apreciativa requiere de que haya participación en la co-construcción de los resultados. Y si la organización tiene una postura frente a la participación de rechazo, de puertas cerradas, de cúpula decisional, lo más probable es que en ese caso haya dificultades para llevar a cabo un proceso de esa naturaleza. Esos son como los dos elementos que transversalmente yo he encontrado que facilitan o dificultan el proceso. No sé, Sixto, si respondo bien a tu pregunta. Gracias. Javier Reyes, cuando quieras. Sí, bueno, me sumo, Carlos, a los agradecimientos, ¿no?, del resto de las personas por tu presentación. Quería hacerte dos preguntas concretas, un poco del tema del clima organizacional, ¿no? En algún momento de tu presentación hablabas de que el clima organizacional se trata específicamente de su dinámica y no de la percepción, ¿no? Es decir, en cierta medida, yo creo que esa dinámica está sustentada en los valores y en las creencias propias de la cultura organizacional. Pero yo creo también que la percepción del clima es vital para comprender el efecto de esa dinámica del clima organizacional. Es lo que decías al principio cuando establecías la analogía con el clima desde la meteorología. Una cosa es que haga frío y otra cosa bien distinta es que yo sienta frío. Entonces, yo creo que hay una línea ahí muy fina en los instrumentos de medición a la hora de estudiar el clima, porque, a ver, tengo que tener mucho cuidado en que si lo que mido es lo que realmente es o lo que creen las personas que es, que son dos cosas diferentes. Mi pregunta en ese sentido va enfocada en lo metodológico. ¿Cómo integras ambas perspectivas para un análisis del clima que sea un reflejo lo más fidedigno posible de la realidad organizacional? Es decir, la dinámica del clima y la percepción del clima por parte de los trabajadores. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, yo creo que está declarado muy abiertamente en toda la literatura que cualquier proceso de transformación o de cambio organizacional que nosotros vayamos a implementar en las organizaciones
debe pasar por un proceso de sensibilización de los directivos. Es decir, yo como directivo tengo que estar consciente de la necesidad de este cambio y de esta transformación, porque realmente los directivos son la brújula de la organización. Y mi pregunta también es metodológica. ¿Cómo concibes el trabajo con los directivos desde tu propuesta? Porque, bueno, no lo vi declarado en tu presentación. Gracias, Ujú. Carlos. Mira, para responder la primera pregunta tuve que recuperar memoria de mi formación en la universidad en teoría de la medición. Yo creo que la pregunta que tú me planteas es una pregunta de confiabilidad y validez de los instrumentos que se utilicen para medir. Lo que yo he visto, lamentablemente, es que la mayor parte de las mediciones de clima, tú insistes en las mediciones de clima, yo me aparté un poco de eso, pero voy a tomar tu pregunta por la relevancia que tiene. Yo he visto que las mediciones de clima tratan datos que son no paramétricos de manera paramétrica. Perdona el tecnicismo, pero las opiniones y las encuestas de opinión arrojan mediciones en escalas ordinales y no intervalares. Y en ese sentido, la subsistencia de la pregunta es casi existencial. ¿Se está midiendo lo que perciben o se está midiendo lo que es? En la práctica uno está midiendo siempre lo que percibe. La medición de lo que es una medición que corre por otro camino. Es decir, si tú me dices, hace frío, perfecto, te lo acepto, es tu sensación, pero yo puedo medir cuántos grados hace. Y eso es una medición que corre por otro carril con otro instrumento. Ahora, con respecto al involucramiento de los directivos, qué bueno que hiciste la pregunta. Mi experiencia en indagación apreciativa me ha llevado a concluir que en algunas oportunidades es preferible no decir que estoy haciendo indagación apreciativa, sino que sencillamente empezar a operar y decirle, ya vamos a primero definir qué es lo que vamos a hacer en relación a las estrategias de la empresa o de la organización. Y ahí enganchan. Porque si uno le dice lo que voy a hacer va en beneficio de los objetivos de su organización, es poco probable que te digan, no, no quiero eso, quiero algo que no tenga nada que ver con los objetivos. Esa es la forma que lo hago. Lo simplifiqué quizás un poco, pero es el método que utilizo. ¿Sí? ¿Está bien? Tu sonrisa me dice que quedaste satisfecho. Carles. Ahora has contestado las dos preguntas, ¿no, Carlos? Sí. Sí. Una cosita, tenemos aún 6 personas. Intentaremos para poder acabar, bueno, tenemos aún unos 20 minutos, a ver si lo conseguimos, ¿de acuerdo? O sea, te doy la palabra, Andrea. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, Carlos, excelente tu presentación, pero primeramente me asusté un poquito porque empezaste con lo del diagnóstico. Y desde la indagación apreciativa, qué bueno que podamos adaptar esto del diagnóstico y voltearlo o revertir, resignificar a este modelo tuyo que traes, porque bueno, tomo también lo que le contestabas a Javier. Quizás no entramos en las organizaciones, me hago cargo de lo que digo, por intervenir apreciativamente, como la metodología o el paradigma lo trae, sino más bien a la escucha de lo que nuestro cliente necesita y quiere. Nosotros tomamos modelos de, por ejemplo, el clima organizacional y buscamos de responder, adaptarnos y voltear ese clima para generarlo desde la búsqueda, desde lo que sí hay en esa organización. Me gustó mucho esto de cómo lo presentaste para dar esa vuelta. Y la pregunta venía justamente, y creo que es lo que le contestaste a Javier, ¿cómo se hace para que esto se pueda vender más desde la indagación apreciativa y que no tenga que ser respuesta a un clima organizacional? Igualmente, vuelvo a esto, y me ha pasado, he tomado trabajos desde el clima y voltearlo para generar un espacio de intervención para el paradigma apreciativo. Perdona, pero me confundí en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta específicamente? No, es que ¿cómo haces para venderlo a tu cliente? O si ya también tienes esto de, bueno,
la necesidad, y ellos ya tienen el clima organizacional hecho, porque muchas veces son programas que están enlatados, y bueno, uno entra a adaptarse y a mostrar desde Sí. nuestro No, paradigma cómo sí. ofrecer también. No, de ninguna manera yo tengo programas preformateados o enlatados, como tú dices, sino que me adapto básicamente a las expectativas del cliente. Eh, Nuevamente reitero, es decir, a veces no digo que hago indagación apreciativa, sino que empiezo a proponer acciones y eso hace la diferencia. Esa sería mi respuesta, ¿no? No sé si fue muy escueta. Sí, gracias. ¿Seguimos en el orden, Sí, Carlos? Alexandra. Alexandra. Sí, hola. ¿Qué tal? Eh, Hola. Carlos, bueno, desde España, felicidades por tu presentación, que me gusta mucho porque es muy sistemática y eso siempre es de agradecer. Entonces, mi pregunta va previa a reflexión. Es decir, tú mismo has dicho que muchas veces cuando vas a trabajar, eh, bueno, lo primero que sucede es que hay una gran catarsis y la gente tiene mucha necesidad de ser escuchada, ¿no? Pero que claro, esto no conduce a nada, ¿no? Si luego no se canaliza. El tema es que yo considero que cuando ocurre esto hay que escucharlo y también hay que escucharlo porque si haces una lectura apreciativa de esa catarsis, de ese hartazgo, de esta desmotivación, de lo que X que sea en la organización, ¿vale? También tenemos pistas, ¿no? Para luego trabajar apreciativamente, porque está lo que se dice, pero está lo que no se dice, y en lo que no se dice muchas veces hay los gérmenes de la apreciatividad. Pero yo no sé si es saludable para precisamente pasar a la indagación apreciativa, saltarse ese paso, porque es como una, ¿sabes? Como una, eso está ahí, es una presión y si no lo escuchas y no le das su espacio, luego es difícil poder pasar a una indagación apreciativa real. No, no sé, me ha quedado esta duda, ¿sabes? De Sí, cómo... permíteme Mm, intentar responderle. En primer lugar, el ejemplo que yo puse de catarsis es el ejemplo de lo que sucedía cuando no utilizaba indagación apreciativa. ¿Ah? ujú, La catarsis es necesaria en la medida en que yo la puedo transformar en algo positivo, pero la diferencia está en la pregunta. ¿Cuándo se daban estas situaciones de catarsis? Era cuando se preguntaba qué es lo que anda mal y qué es lo que produjo lo que andaba mal. Esa derivaba hacia esas catarsis que eran improductivas. Cuando yo intervengo, y eso fue el último ejemplo que puse, cuando yo intervengo en sesiones grupales, yo no hago esa pregunta. Hago la pregunta, estas son las condiciones, si es que hay una medición previa y me dicen haga el análisis de esto, yo digo, estas son las condiciones y la pregunta que hago es qué es lo que podemos hacer individualmente, en equipo y como organización para revertir esta situación. ¿Te fijas? La pregunta es distinta, ¿ya? ujú. Porque si tú preguntas qué es lo que anda mal, es como preguntarle a una pareja, oiga, ¿usted tiene problemas de comunicación? Y la respuesta es prácticamente universal. ¿Te fijas? Entonces, lo que hace la diferencia en la indagación apreciativa es el enfoque de la pregunta. Entonces, si es que se da catarsis, porque también se da, es decir, uno hace la pregunta positiva, en algunas veces hace la pregunta apreciativa y la respuesta sigue siendo negativa. Eso es impajaritable, es decir, sucede una y otra vez. Y en ese caso uno tiene que seguir haciendo las preguntas para poder revertir la situación diciendo, ya perfecto, en estas condiciones, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué alternativas tienes? ¿Qué caminos de solución buscas? ¿Qué es lo que quieres que abunde? Y empieza uno a cambiar el tono, porque la catarsis sirve como descarga emocional, Ujú. pero no necesariamente moviliza a la búsqueda de soluciones. Entonces, uno necesariamente tiene que guiar en ese sentido el proceso. ¿No? Ok, gracias. Ya, no te veo muy convencida en todo caso. Nos quedan 4 y tendríamos que intentar ser breves en las preguntas que dé tiempo también a responder. Gracias. Sigue.
Ah, ¿Quién sigue? tocayo, sigo yo. Carlos Caris, Carlos Fabián. Así es, estimado. No me gusta hablar del siglo pasado, así que por eso yo hablo de los 90. En los 90 nos tocó trabajar mucho en temas de clima organizacional tradicional, el prototípico, digamos, de encuesta y de relaciones. Me gustó mucho el modelo, lo encontré muy interesante, eh, pero, digamos, dentro de todo este proceso, el tema cultural creo que es vital y ahí va mi pregunta, digamos, tú, digamos, en las organizaciones hoy día y fundamentalmente viendo cómo hoy día, digamos, las organizaciones se están moviendo en donde los grupos etarios, digamos, son bien dispares, digamos, y en donde los muchachos hoy en las organizaciones tienen un menor compromiso con la organización. ¿Cómo compatibilizas eso para mejorar el tema clima organizacional? ¿Buscas líderes positivos para poder efectivamente buscar esos momentos buenos dentro de la organización? ¿O también buscamos para mejorar los que no son tan positivos? ¿Cómo va eso, el tema cultural dentro de las organizaciones? So consideración, como te digo, que la cultura es como fundamento para el tema del clima, digamos. Sí, en general, los fenómenos sociológicos, estos fenómenos de generaciones eh, completas, es decir, en tanto generaciones tienden a generalizar. Eh, me cuesta un poco de repente llegar a esa o aproximarme a las organizaciones con esos esquemas preconcebidos, porque se habla mucho, qué sé yo, de que la generación X o los millennials no están comprometidos y todo eso, pero uno siempre encuentra la excepción y siempre encuentra que dentro de las organizaciones la gente está trabajando por algún motivo y si es que uno le da sentido y significado al trabajo, adquiere un compromiso mayor. Entonces, yo he aprendido a confiar en los grupos humanos, en el sentido de que haciendo las preguntas correctas uno puede generar condiciones de relacionamiento intergeneracional. Estoy trabajando en este momento con un grupo grande de jóvenes profesionales en una industria minera que tienen que supervisar gente que son mayores que ellos, a veces los doblan en edad. Y el proceso es un proceso de respeto, pero al mismo tiempo de afirmación, de autoafirmación. Y yo creo que la dinámica cultural de una organización que tiene gente de distinta naturaleza tiene que ir por el lado de la inclusión y la no discriminación. En ese sentido, soy bastante abierto a la posibilidad de que existan diferencias y conflictos intergeneracionales, pero haciendo las preguntas adecuadas, que básicamente, mira, hay una pregunta que para mí es clave en esos casos, y es cómo podemos hacer productivas nuestras diferencias, cómo podemos hacer que nuestras diferencias llevadas a la acción faciliten la interrelación, la comunicación, los logros del objetivo, es decir, cómo podemos co-construir a partir de nuestras diferencias. Esa sería como la aproximación que he hecho, pero nunca he tenido, como señalas tú, alguna situación en particular que yo pueda usar como ejemplo para poder responderte. Mi respuesta es hipotética solamente. ¿No? Gracias. Gracias, María Isabel, cuando quieras. Miss Mary. Solo, no, mío no es una pregunta, solo contarle desde la práctica. Trabajamos con Carlos desde hace varios años. Con él primero hicimos toda una transformación de nuestro proyecto educativo, que es después el plan estratégico, y lo vamos revisando. Y él nos introdujo en esto de la metodología apreciativa, que nos hizo sentido. Y no solo lo usamos dentro de nuestro proceso de evaluación para la mejora del desempeño, sino que hemos utilizado, siempre decimos, pongámosle la mirada apreciativa. Entonces, reuniones con algún apoderado complejo, con algún empleado que está en una situación que nosotros necesitamos llamarle la atención. Incluso yo lo uso en mis reuniones con el equipo directivo.
hasta mis presentaciones con los directores. Una vez que uno entiende el porqué de mirar lo positivo y a construir a partir de ahí, yo no soy psicóloga, soy profesora, nos hace sentido el empezar y el entablar estas conversaciones. Nosotros en el colegio hicimos un cambio cultural importante con metodologías de trabajo muy diferentes a las que teníamos de antes, con una mirada, un paradigma del profesor que cambió 300, así, 180 grados. Tenemos diferencias intergeneracionales, pero esto de la mirada apreciativa en cada minuto, en cada cosa, va construyendo el clima. No es solo para usar para clima, no es solo para usar en el proceso formal de evaluación, de observar clase, dar feedback. Cuando uno tiene ese chip en la cabeza, es como que todo fluye mucho mejor y hacia un lado positivo. Así que solo decirles que funciona. Muchas gracias, Miss Mary, la rectora del Colegio Instituto Inglés de Rancagua, que está dentro de los 100 mejores colegios de nuestro país y que ha tenido resultados extraordinarios, incluso ha sobrevivido a la pandemia en condiciones en que otros colegios han sufrido trastornos significativos. Así que muchas gracias, Miss Mary, por el reconocimiento. Nos queda Javier, Juan Carlos, y creo que Beto nos quiere compartir algo. Por tanto, Javier, intenta ser breve. Sí, Carlos, ¿qué tal? Excelente presentación. Me parece bastante también esperanzadora en términos del cambio de paradigma. Ahora, en tu experiencia, ¿cómo ha sido de pronto el trabajar este enfoque pensando en la industria minera con operadores, mantenedores y sindicatos? Que de pronto es una realidad un poquito distinta a la que está a nivel de la supervisión o de los ejecutivos. Eso. Me hiciste acordar, hace varios años atrás, entre paréntesis, yo me inicié en la indagación apreciativa el siglo pasado, trabajando con Diana Whitney fundamentalmente. Me hiciste acordar una intervención que se hizo en un proceso de integración entre la administración de una de las divisiones de Codelco. Codelco Chile, para los que no saben, es la empresa estatal de cobre, que es la más grande empresa. Una de las divisiones hizo un ejercicio de integración entre la administración y los sindicatos. Y la aproximación que utilizamos ahí fue cómo podemos hacer productivas nuestras expectativas mutuas. Y trabajamos con un ejercicio de espejo organizacional en donde comparábamos las expectativas y a partir de eso se llevó a cabo un proceso de indagación apreciativa. Sin embargo, y aquí un juicio de realidad, ¿no? Nos enfrentamos en un momento determinado con algunos dirigentes sindicales que no tenían una aproximación gremial al tema, sino que tenían una aproximación ideológica al tema. Y como en el caso patético de lo que sucede en algunos lugares del mundo, las diferencias religiosas o ideológicas a veces son irreductibles y hacen que la gente sostenga posiciones más que busquen soluciones. Entonces, te digo honestamente, si es que alguien viene con una agenda secundaria, tengo un sobrino que una vez me preguntó acerca de la indagación apreciativa, y yo le conté de qué se trataba y el tipo llegó a la conclusión y me dijo, pero eso es para personas con buenas intenciones. Yo he llegado a la conclusión de que eso es así. Esa es mi respuesta. Parece que Juan Carlos Orador nos queda. Metemos la pregunta de Juan Carlos. Un placer escucharlo, Juan Carlos, cuando quieras. Gracias, Carlos. Felicitaciones, Carlos. Súper buena tu presentación. Gracias. Oye, mira, también desde alguien que ha trabajado desde adentro de la minería por muchos años, te quería compartir un caso y hacerte una pregunta. O mejor, primero la pregunta, si te ha tocado alguna vez enfrentarte a una situación en la cual el tema de clima organizacional esté mal concebido como estructuralmente. Esa es la pregunta. Y el antecedente es el siguiente. Me tocó trabajar en una empresa, Komatsu, lo puedo decir sin problema. Yo no estaba en el área de personas, sino que estaba en la dirección de excelencia operacional. Y en Komatsu, en esa época, el clima era como una especie de religión que estaba, desgraciadamente, indexado
al bono de desempeño variable de los ejecutivos. Por lo tanto, los ejecutivos se sentían bastante como cooptados de repente de jugar el rol de líderes y poder dar feedback a su gente o incluso dar feedback ácido, que era muy importante para nosotros desde la lógica de la excelencia operacional, porque temían que eso repercutiera negativamente en el clima de su área y por lo tanto su bono anual fuera menor al final del periodo. Entonces, ¿te ha tocado abordar alguna situación donde esté como mal pensado el tema de clima dentro de alguna organización? Para mí fue Eh, la primera vez. sí, bueno, de hecho, algunas de las experiencias, una de las últimas experiencias en empresas mineras, efectivamente el factor resultados de clima estaba asociado también, aparte de las compensaciones económicas de los respectivos gerentes. Esa cuestión produce varios efectos perniciosos, ¿ah? Uno es lo que tú señalas y lo otro es la estimulación casi forzada de la búsqueda de respuestas positivas a las encuestas de clima. Eh, en la práctica, ahí vuelvo a la segunda, a la primera de las D. En la aproximación a las mediciones de clima, yo necesariamente tengo que ponerme de acuerdo qué es lo que se entiende por clima y qué impacto tiene eso sobre las estrategias del negocio, de manera tal de que no se produzcan esos fenómenos, es decir, que no se produzca un buenismo, ni se produzca efectivamente una distorsión de los resultados a la luz de las expectativas económicas. Aquí hay algo que desde tiempos inmemoriales, yo recuerdo un artículo en el Harvard Business Review del año 62 que mostraba que las compensaciones económicas no aportaban significativamente al mejoramiento del desempeño. De igual forma, no pueden aportar al mejoramiento del clima, es decir, van a producir un efecto de distorsión nomás solamente. Pero no he tenido muchas experiencias, Juan Carlos, al respecto. Ahora, lo que la gente de repente se olvida, yo lo dije por allá por el año 2012, es que toda la consultoría y la capacitación no provee lo que la selección no da. Es decir, de repente hay problemas de ejecutivos que tienen estilos que son muy favorables a la generación de clima floreciente y hay otros ejecutivos que tienen un formato, un modelo de gestión que es exactamente lo contrario, lo opuesto. Y en algunas oportunidades en una empresa, no voy a mencionar la empresa, pero una empresa del sur del país, a mí me pidieron que hiciese un diagnóstico de cultura organizacional para ver qué posibilidades había de haber un cambio, de hacer un cambio en algunas metodologías de liderazgo. La conclusión a que yo pude llegar en ese momento es que las posibilidades de cambio eran mínimas, fundamentalmente porque las cabezas directivas no tenían ninguna intención de hacerlo. O sea, ahí hay un tema que de repente, como decía mi sobrino, es cuestión de gente con buenas intenciones. Gracias, Carlos. Sí. Estupendo. Pues oye, si te parece, para acabar, Carlos, creo que Beto nos quería compartir algo. Beto. No, más que compartir, es solamente felicitar a Carlos porque es tremendamente agradecido de tu exposición, Carlos. Ha sido buenísimo escucharte. Ojalá te tengamos más a menudo en estos encuentros. Creo que también refuerza la importancia, como decías tú, esta combinación entre practicantes y académicos y podemos sacarle mucho más provecho. Mi comentario solamente es que en realidad, bueno, agradecerte porque hay hartas en la trinchera que estamos trabajando justamente en función de estas variables y un poco responderle a Alexandra, que en el fondo es que de alguna forma tenemos que empezar a conversar de una manera distinta en las organizaciones. Estamos muy centrados en lo que no ocurre, lo que nos falta, lo que nos desgasta, y eso no implica que no conversemos los problemas, implica que aprendamos a conversar de manera diferente de los problemas, y tiene que ver con que, ok, y aquí me acuerdo de Santiago Otero, que lástima que no está, que trae una metáfora muy buena. Es como cuando voy al supermercado, ¿voy con lo que no quiero o voy con la lista de lo que sí quiero? Entonces, en ese sentido, cuando estamos en una situación de clima organizacional y estamos diciendo, en realidad, estamos aburridos de la apatía, de la falta de interés de nuestro jefe, etcétera, ok, eso es lo que no queremos. ¿Qué sí queremos? Es importante preguntarnos para poder ver de qué manera podemos construir ese mundo que de alguna forma es posible para nosotros. ¿Sí? Obviamente van a estar las intensidades emocionales de los comentarios,
Sin embargo, está como bien lo ha dicho Carlos, en la habilidad del consultor de poder ir facilitando cada vez más y más preguntas que nos vayan movilizando hacia esa posibilidad, ¿sí? Que no quiere decir que no hablemos de lo que está siendo un problema. Y en ese sentido, yo creo que esto también nos da una posibilidad para poder concebir el clima organizacional como una variable distinta, como un paradigma distinto. Es decir, si vamos a medir con los constructos antiguos una intervención apreciativa que de alguna forma tiene una identidad específica en el equipo, supongamos, también tenemos que cuestionarnos respecto de cómo vamos a medir eso. Por ejemplo, si estamos midiendo una comunicación deficiente a buena versus a desde el mismo sistema, decir, ¿qué es comunicación buena? ¿Sí? Es conversar abiertamente de los problemas y buscar soluciones. Si eso está más bajo o está más alto, entonces nos lleva hacia otro lugar. ¿Sí? Y por último, también hacer un alcance que también estamos presentes respecto de un paradigma nuevo que tiene que ver con aquello que estamos trabajando en la organización, tiene que ver con una perspectiva relacional, ¿sí? Cómo concebimos todos que es un buen clima, tiene que ver con una perspectiva relacional y construccionista. Y desde ahí, entonces, lo que nos haga sentido a nosotros como equipo respecto de esas variables de clima son las que son de alguna manera dinámicas y constantemente en construcción, ¿sí? Entonces nos lleva hacia otro lugar, a no establecer como constructos tan rígidos respecto de qué es un clima, sino cómo lo vive también el sistema humano en el que está, ¿sí? Y cómo vamos a ir construyéndolo, ¿sí? Eso era mi alcance y felicitaciones y gracias, ¿sí? Bueno, pues si os parece, oye, gracias a todos y a todas. Yo creo que me encantaría, Carlos, que tú hicieras ya tus palabras de salida. Yo, un enorme placer. Sabes que eres muy grande, Carlos. He visto aquí personas que aprecio muchísimo de todo el mundo. Y pues, sobre todo, oye, encantado, Beto. Gracias por la oportunidad de poder hacer hoy de pre de Carlos. Ha sido muy interesante. Hemos tomado nota. Que sepáis que todo se está grabando, que en unos días os lo pondremos en todos los canales y que, bueno, con ganas de ver cuál sea el próximo encuentro. Por lo tanto, Carlos, puedes hacer el cierre y casi estamos en tiempo. Que esto Sí, es, muchas esto es gracias. fácil de Yo creo que decir. nos pasamos 5 minutos, nos pasamos, pero muchas gracias por todo, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por las preguntas y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Les dejamos en el chat ripapa.iberoamerica@gmail.com para quienes quieran interesarse más o contactarnos a nosotros para ir nutriéndose más en lo que respecta al paradigma pensativo. Siempre todos los meses estamos trayendo encuentros que pueden ser de bastante utilidad y interés para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias y un abrazote a todos por allá en donde estén, ¿sí? Cuídense mucho. Muchas gracias, chao. Chao, chao. Chao, Carlos. Gracias, Carles. Bien. Ha sido un gusto. Muchísimas Igualmente. gracias. Ya Invaluable sabes, tu... acuérdate cuando estés en España que hablamos tú y yo, ¿eh? Sí, que estés muy bien. Pronto. Cuídate mucho. Nos vemos. Buena jornada. Chao. Chao, chao.